Hola. Antes de empezar, ¿puedo pedirte un favor? Después de suscribirte, deja un comentario diciendo desde dónde estás escuchando esto. Durante años mantuvieron oculto lo que voy a contarte para que la mayoría jamás llegara a oírlo. Créeme, cuando escuches lo que tengo que decir, vas a entender por qué. Si estás listo, empiezo. Me llamo Michael Reeves y llevo 10 años con miedo de admitirme la verdad. A la gente le digo que soy guardabosques en el norte de California. Que patrullo la zona salvaje de Mendocino, que evito que los excursionistas se pierdan, que gestiono la fauna y que prevengo incendios forestales. Técnicamente, todo eso es cierto, pero no es toda la verdad. La verdad es que, durante años, he estado protegiendo algo que el ejército de Estados Unidos quería mantener en secreto. Cada mañana, cuando me pongo este uniforme, siento culpa. Me veo como cómplice de un encubrimiento que existe desde 1987. No lo sabía cuando acepté el puesto. Tenía 32 años, acababa de divorciarme y necesitaba desesperadamente algo que me alejara de los escombros de mi vida en Sacramento. El destino parecía perfecto, remoto, silencioso, sueldo decente para un trabajo del gobierno. El anuncio hablaba de manejo especializado de áreas silvestres y exigía una verificación de antecedentes más exhaustiva de lo habitual para un guardabosques. Yo lo tomé como burocracia, como exceso de celo. Debí haberlo sabido. El primer día, mi supervisor, Bill Cortez, me llevó en su Ford destartalado hasta la estación de guardabosques. Bill tenía 58 años, curtido como cuero viejo, con esos ojos de quien ha visto cosas, y aprendió a dejar de hablar de ellas. Durante la primera hora me dio la inducción típica, códigos de radio, procedimientos de emergencia, cómo tratar con osos agresivos, qué hacer si encontrábamos excursionistas heridos. Y entonces, a unos 16 kilómetros bosque adentro, se desvió por un camino contra incendios que no aparecía en ninguno de mis mapas. Hay partes de este bosque en las que no entras, dijo. Apretaba el volante con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Voy a enseñarte los límites. Verás los marcadores. No están en ningún mapa oficial. Y si alguien pregunta, no sabes de qué estoy hablando. Los marcadores eran postes metálicos pequeños, de menos de 1 metro, pintados de un verde grisáceo extraño que los hacía casi invisibles si no sabías qué buscar. Tenían números grabados, en secuencia, empezando por el 1. Bill me condujo por el perímetro durante casi 2 horas. Contamos 47 marcadores, formando un círculo irregular alrededor de unas 8 millas cuadradas de bosque denso. ¿Qué hay ahí dentro?, pregunté. Bill tardó en responder. Cuando por fin habló, lo hizo en voz baja. Nada bueno. Dijo que el ejército había cerrado esa sección en 1987. Que al público le contaron que era por contaminación tóxica, residuos de antiguas pruebas de munición. Esa es la historia oficial. Y te aferras a ella si alguien pregunta. Hizo una pausa, sacó un cigarrillo y se lo llevó a los labios. Le temblaban un poco las manos al encenderlo. Me había dicho que había dejado de fumar 5 años atrás, pero en ese momento lo necesitaba. Extraoficialmente, algo pasó aquí. Algo que hizo que el ejército se largara en menos de 48 horas. No descontaminaron. No limpiaron nada. Solo lo sellaron, lo borraron de los mapas y nos dijeron que nos aseguráramos de que nadie, jamás, entrara ahí. ¿Qué tipo de algo?, insistí. Bill me miró. Y en sus ojos vi un miedo genuino. Del tipo que hizo que 6 de mis antecesores renunciaran antes de cumplir 1 año. Del tipo que hizo que el 7º se metiera el arma de servicio en la boca, a los 3 meses del trabajo. Se quedó observándome, como midiendo mi reacción. Pareces un tipo estable, Michael. Pasaste por tu divorcio sin desmoronarte. Puedes con este destino, pero tienes que entender que este trabajo no va de proteger excursionistas de osos. Va de mantener a la gente lejos de esa sección, y de impedir que lo que sea que haya ahí dentro salga. Al principio pensé que exageraba.
que tal vez quería asustar al nuevo con historias oscuras. Pero algo en su voz dejaba claro que creía cada palabra. Esa noche, solo en mi cabaña dentro de la estación, revisé los archivos que Bill me había entregado. Material rutinario, informes de incidentes, censos de fauna, registros de mantenimiento. Pero al fondo del cajón había una caja fuerte de archivos, cerrada con llave. La llave estaba pegada debajo. Dentro había documentos que no deberían existir. El primero era un memorando del Cuerpo de Ingenieros del Ejército dirigido al Departamento del Interior, fechado el 15 de marzo de 197, el año estaba incompleto. Casi todo estaba censurado, franjas negras gruesas cubriendo párrafos enteros. Aún así, pude leer lo suficiente. Cese inmediato de todo acceso civil. Perímetro establecido. Monitoreo continuo requerido. Se advierte al personal que la divulgación de lo censurado constituye violación de seguridad nacional. Había también reportes de incidentes, pero no del tipo al que yo estaba acostumbrado. Eran notas escritas a mano, algunas apenas legibles, fechadas desde 1987 hasta el presente. Diferentes guardabosques, distintas letras, los mismos patrones. Se oyeron voces en frecuencias militares durante patrulla nocturna. Voces solicitando extracción. No hay operaciones militares activas en el área. Se encontraron huellas de botas que conducen a la sección cerrada. Varón adulto, talla 11, entrando. No hay huellas de salida. Trampacámara en marcador 23 activada 47 veces en una sola noche. Todas las imágenes muestran la misma figura. Apariencia, hombre con uniforme militar. Distorsión impide identificación. Y lo peor, la misma figura en las 47 fotos, pero con estilos de uniforme de décadas distintas. El último informe era de hacía 3 meses, escrito por Bill. Tercer excursionista este mes reporta ver soldados dentro de la sección cerrada. Descripciones consistentes, equipo completo de combate, desplazamiento en formación, sin responder a llamados. Verificación posterior, nada, salvo depósitos de equipo antiguo. Equipo de dotación militar estadounidense, pero con fechas que van desde 197 hasta la actualidad. Sin explicación de cómo equipo actual termina en un área supuestamente sellada. Recomiendo monitoreo continuo. Sin informe oficial. Protocolo estándar. Protocolo estándar. No lo reportes oficialmente. Solo observa. Pasé mis 2 primeras semanas aprendiendo rutas de patrulla, memorizando el terreno, evitando por completo la sección cerrada. Bill había sido claro, manteníamos los marcadores. Dábamos la vuelta a cualquier excursionista que se acercara demasiado. Pero no entrábamos. Nunca. El bosque, durante el día, era hermoso en ese estilo del norte de California, secuoyas gigantes, sotobosque espeso, arroyos abriéndose paso entre piedra antigua. Con el sol alto, todo parecía tranquilo, casi meditativo. Pero después de anochecer, algo cambiaba. Los sonidos estaban mal. Yo ya había pasado tiempo en áreas silvestres antes, y sé reconocer el silencio real. Sé cómo suena un bosque cuando duerme. Aquello no era eso. Aquello era otra cosa. Yo conocía cómo suenan los bosques por la noche. Insectos. Lechuzas. El crujido ocasional de un ciervo, o el roce nervioso de un mapache entre la hojarasca. Pero cerca de la zona cerrada, los sonidos eran distintos. Mi tercera noche, durante una patrulla por el límite sur, lo escuché. Pasos. No pasos de animal. Pasos humanos. Varios. Moviéndose con un ritmo exacto, como una formación militar marchando a través del bosque. Me quedé inmóvil, con la mano sobre la radio. El ruido venía desde dentro de la sección clausurada, quizá unos 50 metros más allá del marcador 31. Saqué la linterna y barrí la línea de árboles. Nada. Los pasos continuaron unos 30 segundos, y se detuvieron de golpe, como si alguien hubiera apagado el mundo.
En el silencio que quedó, apareció otra cosa. Una voz. Lejana, pero nítida. Diciendo una designación de unidad. Sonaba áspera, como si viniera a través de un recordatorio mal sintonizado, pero no había ningún radio allí. La voz simplemente existía en el aire. Pulsé mi transmisor. Bill, ¿estás ahí? Estática. Y luego su voz, espesa de sueño. Sí, ¿qué pasa? Estoy en el marcador 31. Estoy oyendo, creo que estoy oyendo comunicaciones por radio, pero no hay ninguna fuente. Hubo una pausa larga. No te involucres. No respondas. Ni siquiera reconozcas que lo escuchaste. Marca tu posición y vuelve a la estación. Y entonces, más duro. Bill, ahora, Michael. Es una orden. Hice lo que dijo. Pero mientras regresaba hacia mi camioneta, todavía lo oía. Voces. Varias voces ahora. Todas usando terminología militar que yo apenas reconocía, como de películas, pedían coordenadas, llamaban refuerzos, reportaban contacto con algo a lo que llamaban los desplazados. Cuando llegué a la estación, Bill me estaba esperando en el porche, fumándose otro cigarrillo que no debía. ¿Has oído el bucle?, dijo. ¿El qué? Así lo llamamos, el bucle. Lleva repitiéndose desde 1987. Las mismas voces, las mismas solicitudes, los mismos informes. No son transmisiones en tiempo real. Son ecos. Tragó humo despacio, como si masticara la idea. Quizá grabaciones, incrustadas en el ambiente. No lo sabemos. Eso es imposible. Ya. Una calada larga. Pero lo oíste igual. En las semanas siguientes, escuché el bucle una docena de veces. Siempre cerca de la zona cerrada. Siempre después del anochecer. Con el tiempo, las voces se volvieron familiares. Podía distinguir a soldados individuales por su manera de hablar. Había uno al que llamaban Morrison, siempre sonaba calmado, profesional. Otro, Víquez, joven, asustado. Y estaba el capitán, que daba órdenes con un tono cortante y urgente. Siempre lo mismo, establecer perímetro, solicitar extracción, advertir sobre contacto con los desplazados. Le pregunté a Bill qué significaba desplazados. Negó con la cabeza. Mi mejor suposición es que es lo que estaban enfrentando cuando ocurrió lo que ocurrió. Algunos informes antiguos lo mencionan. Soldados viendo gente que no debería estar allí. Personas con uniformes viejos, de guerras que terminaron hace décadas. Gente que parecía confundida sobre cuándo y dónde estaba. ¿Desplazamiento temporal? Eso es ciencia ficción. Sea que suena, dijo Bill. Pero toda esta situación suena a ciencia ficción. Y eso no la vuelve menos real. La primera vez que vi a uno, estaba revisando una cámara trampa cerca del marcador 19. Era temprano. Tal vez una hora después del amanecer. El bosque tenía esa luz dorada, suave, filtrándose entre la copa de los árboles. Todo parecía, en paz. Yo estaba descargando la tarjeta SD cuando noté movimiento con el rabillo del ojo. Un hombre estaba a unos 30 metros, justo dentro de la sección clausurada. Llevaba uniforme militar, camuflaje Woodland, el patrón que el ejército usaba en los 80. Tenía un rifle colgado del hombro. Y me miraba directamente. Le levanté la mano en un gesto automático. No puede estar ahí. Esto es un área restringida. No respondió. Solo siguió mirándome. Di un paso. Señor, necesito que salga de ahí. Esta zona está cerrada al público. Nada. Y entonces vi los detalles. El uniforme estaba sucio, rasgado en algunos lugares. La piel de su rostro era pálida, casi gris. Y sus ojos.
Sus ojos estaban mal. Demasiado abiertos. Demasiado fijos. Como si estuviera mirando algo terrible que yo no podía ver. Señor, voy a necesitar que... Él se dio la vuelta. Y caminó más adentro del bosque. Sin correr. Sin prisa. Una caminata constante, decidida, como si supiera exactamente a dónde iba. Me quedé clavado. Cada instinto me gritaba que lo siguiera, que me asegurara de que estaba bien, que lo sacara de allí. Pero la voz de Bill me retumbó en la cabeza. Nunca entramos. Nunca. Marqué la posición, tomé fotos del punto donde lo había visto y llamé por radio. Vi a alguien, dije, dentro de la sección cerrada. Uniforme militar, era de los 80. No respondió. Les doy la descripción. Le di los detalles. Otra pausa larga. Morrison, dijo Bill, muy bajo. Acabas de ver al soldado de primera David Morrison. Sentí que el estómago se me hundía. Ha sido reportado al menos 40 veces en los últimos 30 años. Siempre en la misma zona. Siempre con el mismo uniforme. Siempre caminando hacia adentro. ¿Eso es imposible, la misma persona durante 30 años? Lo sé, Bill. Me oí decirlo como si la frase pudiera cambiar algo. Si está perdido ahí, si necesita ayuda. Bill me cortó. No está perdido. No está. La frase se le quebró, como si no quisiera terminarla. No está nada. Ya no. Lo que pasó en 1987 les hizo algo a esos hombres. Los que se quedaron. Los que no salieron cuando el ejército evacuó. Ya no son soldados. Levantó la mirada hacia los árboles, como si esperara verlos entre las ramas. Ahora son otra cosa. Esa noche no pude dormir. No dejaba de ver el rostro de Morrison, esos ojos abiertos de horror. Y no dejaba de pensar en el bucle, voces pidiendo extracción que nunca iba a llegar. Así que empecé a revisar los archivos cerrados con más cuidado. En el fondo, encontré fotografías. Polaroids viejas, en su mayoría. Y algunas impresiones digitales más recientes. Mostraban lo mismo que yo estaba viendo, soldados con uniformes de distintas épocas, todos dentro de la sección clausurada. Algunos solos. Otros en grupos. Todos con esa mirada fija, distante, como si su mente estuviera en otro lugar. Una foto me detuvo. Fecha, 3 de abril de 1987. Etiqueta, patrulla previa al incidente. 6 hombres, con uniformes limpios, sonriendo para la cámara. Reconocí a Morrison al instante, más joven, sano, con ojos normales y una sonrisa auténtica. Los otros estaban identificados: Víquez, Patterson, Chen, Rodríguez. Y al frente de todos, el capitán James Holloway. Pasé a la siguiente fotografía. Misma ubicación. Los mismos hombres. Fecha, 7 de abril de 1987. Etiqueta, intento de recuperación posterior al incidente. El cambio era insoportable. Los 6 estaban en las mismas posiciones exactas. Pero se veían mal. La piel tenía ese tono grisáceo que yo ya había visto. Los ojos, demasiado abiertos. Y sus rostros mostraban un terror tan profundo que dolía mirarlos. Aún así, estaban en perfecta formación. Firmes. Como si siguieran obedeciendo órdenes. Como si mantuvieran la disciplina incluso después de que algo, en su interior, se hubiera roto para siempre. Al fondo del expediente había un informe que casi se me pasa. Una sola página, fuertemente censurada. Fecha, 10 de abril de 1987. Todo el personal contabilizado excepto 6. Restos localizados pero censurado. Condición inconsistente con procesos biológicos conocidos. Censurado.
Recomendación firme, cierre permanente y monitoreo continuo. Censurado. Bajo ninguna circunstancia personal civil o militar debe ingresar en la zona afectada. La última línea no estaba censurada. No entendimos con qué estábamos tratando hasta que fue demasiado tarde. Levanté la vista del informe y me di cuenta de que afuera ya era de noche. Había estado leyendo durante horas. Y entonces, desde algún lugar distante, arrastrado por el viento nocturno, escuché el bucle otra vez. Aquí el capitán Holloway. Tenemos contacto con los desplazados, solicitamos extracción inmediata. Repito, extracción inmediata. Ellos no son lo que creíamos. La transmisión se cortó, reemplazada por estática. Luego otra voz. La voz de Morrison, pero distinta a las grabaciones. Más clara. Más cercana. Siguen aquí. Seguimos aquí, y estamos esperando. La radio de mi escritorio crepitó y cobró vida. Ni siquiera estaba encendida. Y la voz de Morrison atravesó el aire, cristalina. Ven a encontrarnos, Michael. Ven a ayudarnos. Hemos estado esperando tanto. Me quedé mirando el aparato, con el corazón golpeándome las costillas. Porque Morrison sabía mi nombre. Y entonces lo entendí. Lo que pasó en 1987 no había terminado. Solo había empezado. No dormí esa noche. ¿Cómo iba a hacerlo? Me quedé sentado frente al escritorio hasta el amanecer, mirando aquella radio, esperando que la voz regresara. No volvió. Pero el silencio fue peor. Porque ahora sabía que lo que fuera que había en ese bosque, estaba consciente. Estaba observando. Y sabía quién era yo. Cuando Bill llegó a la mañana siguiente, le enseñé todo, las fotos, los informes, y la grabación que logré capturar con el móvil cuando la voz de Morrison salió de aquella radio muerta. Bill escuchó una sola vez. Su rostro perdió el color. 11 años, dijo, apenas. Llevo 11 años con esto, y nunca habían hecho eso. Nunca dijeron nombres. Nunca interactuaron directamente. Me miró con algo parecido a la compasión. Sea lo que sea que eres, Michael, eres distinto. Están reaccionando a ti. ¿Por qué? ¿Qué me hace diferente? Bill guardó silencio un largo momento. Luego sacó un expediente que yo no había visto nunca. Mi expediente. Mi investigación de antecedentes. Mi evaluación psicológica. Toda mi historia desmenuzada en burocracia. No te contaron todo sobre por qué te eligieron, dijo. Este puesto requiere más que un simple filtro. Necesitaban a alguien con características específicas. Señaló una sección de la evaluación que jamás me habían mostrado. El sujeto demuestra alta tolerancia a la disonancia cognitiva y a información que altera paradigmas. La recuperación de trauma personal sugiere resiliencia psicológica elevada. Cabe destacar, el sujeto reportó experiencias con fenómenos inexplicables durante la infancia, descartadas por terceros pero nunca completamente resueltas. Recomendado para asignación especializada. Yo recordé esas cosas. La sombra en mi habitación cuando tenía 8 años. La voz que dijo mi nombre en una casa vacía cuando tenía 12. Recuerdos que me obligué a llamar pesadillas, para poder crecer. Buscan específicamente a personas que ya han tenido encuentros, dijo Bill. A gente cuya mente está, apenas un poco abierta a cosas que no deberían existir. Se inclinó hacia mí, como si cada palabra pesara. Porque si vas a custodiar algo imposible, necesitas poder aceptar lo imposible. Esto es una locura. Sí. Encendió otro cigarrillo. Pero aquí estamos. Los días siguientes intenté aferrarme a la rutina, como si la normalidad pudiera curar lo imposible, patrullar senderos, revisar los hitos, ayudar a algún excursionista perdido.
pero no podía dejar de pensar en Morrison, y en esos otros soldados atrapados en el infierno que existiera dentro de la zona cerrada. La cuarta noche después del incidente de la radio, salí a patrullar al atardecer y encontré algo que lo cambió todo. El marcador 33 había desaparecido. No estaba roto. No estaba pintarrajeado. No había señales de vandalismo. Simplemente, ya no estaba. Solo quedaba un agujero fresco en la tierra donde debía ir el poste, y huellas recientes que se internaban en la sección clausurada. Debí llamar a Bill. Debí seguir el protocolo. Pero esas pisadas eran nuevas, quizá de hacía horas, y quien las había dejado estaba en peligro. Me convencí de que solo las seguiría un poco. Lo justo para asegurarme de que ningún civil se hubiera metido por accidente. Sería rápido, cauteloso, y no me adentraría. Eso me repetí mientras cruzaba la línea por primera vez. La temperatura cayó en el mismo instante en que pasé el punto donde debería estar el marcador. No fue gradual, fue inmediato. Era una tarde cálida de septiembre, unos 21 grados y, de pronto, mi aliento se volvió visible, como si el aire se hubiera convertido en octubre. La luz también cambió. Aunque afuera aún faltaba una hora para la puesta de sol, dentro de la zona cerrada todo tenía ese tono apagado del crepúsculo. Las sombras se estiraban mal, caían en ángulos que no correspondían con la posición del sol. Seguí las huellas unos 200 metros. Se marcaban con claridad en la tierra blanda, botas de senderismo, número 43 o 44, avanzando a un ritmo constante. Quien caminaba no estaba desorientado. Iba con propósito. Y entonces, las huellas se detuvieron. No se desvanecieron. No quedaron ocultas por una roca o un cambio de terreno. Se detuvieron en mitad de una zancada. Un segundo había impresiones nítidas, al siguiente, nada. Como si la persona hubiese dejado de existir. Me quedé allí, tratando de comprenderlo, cuando oí movimiento detrás de mí. Me giré de golpe, la mano cayendo sobre el spray antiosos del cinturón. Había 3 hombres a unos 6 metros, vestidos con uniforme de campaña. Los 3 me miraban con los ojos abiertos de par en par, llenos de horror. Reconocí a Morrison a la izquierda. En el centro, un hombre hispano que solo podía ser Rodríguez, el de la fotografía. A la derecha, un asiático joven, Chen, probablemente. Los 3 pertenecían a la unidad del capitán Holloway. Los 3, en teoría, muertos desde 1987. Tienes que irte, dijo Morrison. Su voz sonó casi normal, casi humana, salvo por un leve eco, como si hablara dentro de una catedral. No deberías estar aquí. Todavía no. Yo, estoy aquí para ayudar, logré decir. Si están perdidos, si necesitan. No estamos perdidos, me cortó Chen. Sabemos exactamente dónde estamos. Siempre lo hemos sabido. Ese es el problema. Rodríguez dio un paso al frente. ¿Entiendes lo que nos pasó? ¿Sabes lo que encontramos? Negué con la cabeza. Era una patrulla rutinaria, dijo Morrison. 5 de abril de 1987. Un rastreo estándar de este sector, antes de que lo cerraran. Buscábamos a un soldado declarado Wall que había desaparecido 3 días antes. Lo encontramos. ¿Dónde? Pregunté. En todas partes, dijo Chen, y la voz se le quebró. Lo encontramos en todas partes, en cada árbol, en cada sombra, en cada instante que alguna vez existió en este bosque. Estaba esparcido en el tiempo, como si algo lo hubiera desarmado a nivel subatómico y lo hubiera dispersado durante décadas. Intentó advertirnos, continuó Morrison, con un vacío en la voz. Intentó decirnos que no miráramos demasiado de cerca el equipo antiguo. Encontramos material militar de la Segunda Guerra Mundial. De Corea. De Vietnam. De todo. No estaba perdido. Estaba ahí, dejado a propósito. Colocado en puntos específicos, formando un patrón.
¿Qué clase de patrón? Pregunté. Una jaula, susurró Rodríguez. Ese equipo marcaba los límites de una jaula, y nosotros estábamos dentro. Entonces, el bosque devolvió un sonido que me heló la sangre. La misma cháchara de radio que había escuchado antes, pero ahora más fuerte, viniendo de todas direcciones al mismo tiempo. Docenas de voces, pidiendo extracción, reportando contacto con los desplazados. Aquí hay algo enterrado, dijo Morrison. No sabemos qué es. El ejército no lo dice. Quizá ni siquiera lo sabe. Pero en 1945, justo después de terminar la guerra, trajeron algo a este bosque. Algo recuperado de algún lugar. Lo enterraron profundo. Marcaron la ubicación con equipo, y le dijeron a todos que se mantuvieran alejados. Pero ustedes no se mantuvieron alejados. No lo sabíamos, murmuró Chen. Y entonces vi las lágrimas bajando por su cara gris. El capitán Holloway encontró la entrada, dijo Rodríguez. Una escotilla metálica incrustada en la roca, cubierta por 40 años de crecimiento. Deberíamos haberlo reportado. Deberíamos haber retrocedido y llamado a expertos. Pero el capitán tenía curiosidad. Todos teníamos curiosidad. Las manos de Morrison temblaban. La abrimos. Adentro había un pozo. Solo un pozo que bajaba, hacia la tierra. Y al fondo había una puerta. Sin marcas. Sin advertencias. Solo una puerta. ¿La abrieron? Pregunté. Los tres me miraron con una culpa tan profunda que la sentí como un peso físico en el pecho. El capitán la abrió, dijo Rodríguez. Nosotros estábamos a unos 3 metros detrás. En el momento en que esa puerta se abrió, todo cambió. El aire se volvió espeso. El tiempo se volvió espeso. Como si la realidad entera se hubiera vuelto densa, resistente al movimiento. Y entonces los vimos, dijo Morrison. Los desplazados. Soldados de todas las guerras que Estados Unidos ha peleado, reclutas de la Primera Guerra, infantería de la Guerra Civil, ratas de túnel de Vietnam, todos de pie en esa sala, más allá de la puerta. Todos con la misma expresión que tenemos ahora. Todos intentando gritar advertencias. No entendíamos, susurró Chen, casi sin voz. No estaban muertos. Eso fue lo que comprendimos. Nunca estuvieron muertos. Solo, fueron removidos. Sacados del tiempo y guardados. Conservados. Y en el momento en que abrimos esa puerta, pasamos a formar parte de la colección. No entiendo, dije, aunque una parte de mí sí lo entendía. Una parte de mí entendía perfectamente lo que me estaban diciendo. Lo que sea que haya en esa sala, dijo Morrison, colecciona soldados. Cada generación, cada guerra, se lleva a unos pocos. Los suficientes para que los expliquen como desaparecidos en combate, bajas sin cuerpo. Y los mantiene preservados entre la vida y la muerte, entre instantes, existiendo en todos los tiempos y en ningún tiempo a la vez. Seguimos ahí abajo, añadió Rodríguez. Parte de nosotros sigue de pie frente a esa puerta, intentando retroceder, intentando correr, pero también estamos aquí. También estamos dispersos por estos bosques. También existimos en cada momento desde 1987, intentando alejar a la gente. La cháchara de radio subió de volumen hasta volverse un muro. Y entonces pude distinguir palabras. Aquí el sargento Miller, 101ª aerotransportada, solicito extracción desde ubicación desconocida. Soldado Raso Kowalski, 3ª División de Infantería, no sé dónde estoy, no sé cuándo estoy. Cabo Washington, USMC, si alguien escucha esto, no abran la puerta. No los miren. No dejen que los vean. Cientos de voces. Tal vez miles. Todos soldados perdidos, pidiendo ayuda que nunca llegaría. El ejército lo sabe, dijo Morrison. Siempre lo ha sabido.
Esta zona ha sido un lugar de recolección desde al menos la Primera Guerra Mundial, quizá desde antes. Cada pocos años envían una patrulla. Cada pocos años algunos no regresan, y la colección crece. ¿Por qué? Pregunté. ¿Por qué seguir haciendo esto? ¿Por qué no sellarlo para siempre? Los tres me miraron como si hubiera preguntado por qué el cielo es azul. Porque lo están estudiando, dijo Chen. Intentan entenderlo. Intentan ver si pueden convertirlo en un arma. Tragué saliva. Imagínalo, continuó, poder remover soldados enemigos del tiempo. No matarlos, solo borrarlos del combate. Guardarlos. Sería el arma perfecta. Es una locura. Es pensamiento militar, dijo Rodríguez, amargo. Llevan casi 80 años intentando controlarlo y no pueden. Lo único que pueden hacer es alimentarlo de vez en cuando, y esperar que se quede dormido. Morrison dio un paso más hacia mí. Por eso te estamos advirtiendo. Tú eres diferente, Michael. Lo sentimos. Lo que sea que hayan visto en ti, te hace visible para lo que está ahí abajo. Y si tú puedes verlo, eso puede verte a ti. ¿Y si te ve? No terminó la frase. No necesitaba hacerlo. ¿Cómo lo detengo? Pregunté. ¿Cómo evito que se lleve a alguien más? Los tres se miraron, comunicándose de un modo que yo no podía percibir. No puedes detenerlo, dijo Morrison al fin. Lleva aquí más tiempo que Estados Unidos. Más tiempo del que cualquiera de nosotros puede comprender. Pero puedes hacer algo que nosotros no pudimos. Su mirada se endureció. Puedes advertir a la gente. Puedes documentar lo que de verdad ocurre aquí. Puedes asegurarte de que la verdad no muera con la próxima patrulla que desaparezca. Los depósitos de equipo, añadió Chen. Empieza a mapearlos. El patrón que forman no es solo una jaula. Es un mensaje. Coordenadas y fechas codificadas en la colocación. Alguien antes que nosotros lo descifró y trató de dejar advertencias. Si logras decodificarlo, quizá entiendas qué es realmente esta cosa. Rodríguez señaló hacia lo profundo del bosque. Marcador 47. Ese es el epicentro. La escotilla que encontramos está a unos 45 metros al sureste. No la abras. No bajes. Pero hay documentos en una caja impermeable, justo dentro del pozo de entrada. Los dejó alguien que entendía más que nosotros. Sus ojos se clavaron en los míos. Consíguelos, Michael. Consíguelos y sal de ahí. ¿Y después? Pregunté. Morrison inhaló, como si el aire le pesara. Después tú decides, dijo. Tú decides si vas a ser otro guardabosques que guarda el secreto, o si vas a ser el que, por fin, le cuente al mundo lo que han enterrado en estos bosques. La luz estaba muriendo. O quizá, era el tiempo lo que se estaba rompiendo. Apenas podía ver a los tres soldados. Se estaban volviendo translúcidos, borrándose dentro del crepúsculo, como si la tarde los estuviera tragando a mordiscos lentos. Se nos acabó el tiempo, dijo Chen. Su voz ya sonaba lejana, como si viniera desde un pasillo largo y vacío. Sabe que estás aquí. Está empezando a prestar atención. Tienes que irte, ahora. Espera, dije, con el pecho apretado. ¿Cómo? ¿Cómo los encuentro otra vez? ¿Cómo? Nos vas a encontrar, respondió Morrison. Su voz hizo eco entre los árboles. Siempre estamos aquí. Siempre vamos a estar aquí. Pero, Michael, ten cuidado. Cada vez que cruzas ese límite, cada vez que entras a esta sección, te arriesgas a terminar como nosotros, desplazado, disperso, recolectado. Ya eran casi transparentes. Apenas un contorno contra la arboleda oscurecida. Y entonces, como desde un abismo, llegó la voz de Rodríguez. Una cosa más. El soldado cuyo príncipe seguiste,
ya no está. Se lo llevaron dentro de los primeros 100 metros. Tragué saliva, sin entender. Que el príncipe se detuviera no fue que él desapareciera. Fue la realidad, olvidando que alguna vez existió. Y después, se fueron. Ni un destello, ni una despedida. Un instante estaban ahí, al siguiente no, y yo me quedé solo, en un bosque que se sentía consciente. Como si me observara con 1000 ojos invisibles, escondidos entre troncos y sombras. Corrí. Corrí de regreso hacia el límite, hacia el lugar vacío donde debía estar el marcador 33, hacia la realidad normal, donde el tiempo solo avanza en una dirección y los soldados se quedan en sus décadas, sin mezclarse con las tuyas. Cuando crucé la frontera, la temperatura volvió a saltar a lo habitual. La luz recuperó el ángulo correcto de un atardecer real. Pero al mirar hacia la sección cerrada, lo juro, vi formas moviéndose entre los árboles. Docenas, quizá cientos. Todos con uniformes distintos, de épocas distintas, mirando cómo me iba. Cuando regresé a la estación, Bill ya me estaba esperando. Me vio la cara y lo supo. Entraste. Asentí. ¿Los viste? Morrison, Chen y Rodríguez, dije. Me hablaron de la puerta. De la recolección. Bill cerró los ojos un momento, como si esas palabras le dolieran físicamente. Entonces sabes más de lo que deberías. Más de lo que probablemente sea seguro. Bill, tenemos que hacer algo. No podemos dejarlos ahí. No están ahí para ser salvados. Me cortó. La voz dura, sin margen. Sea lo que sean ahora, lo que se hayan convertido, ya no son los hombres que desaparecieron. Son ecos. Grabaciones. Fantasmas hechos de tiempo. Quise discutir, pero no pude. Algo en su tono me aplastó. Sabían cosas, insistí. Me hablaron de depósitos de equipo, de un patrón. De documentos cerca del marcador 47. La expresión de Bill cambió al instante, como si le hubieran golpeado por dentro. ¿Te hablaron del 47? ¿Tú, sabes de eso? Bill bajó la voz. Todo guardabosques sabe del 47. Es el único marcador del que nos ordenan, específicamente, que nunca investiguemos. Nunca acercarnos. Y desde luego, nunca buscar lo que hay cerca. ¿Por qué? Bill tardó un segundo en responder. Porque 3 guardabosques antes que tú hicieron exactamente eso. 2 no regresaron. El tercero volvió, distinto. Mal. Como si hubiera visto algo que le reconfiguró el cerebro. Se me heló la espalda. Él fue el que se comió el arma. Bill, si hay documentos que lo explican. No importa lo que expliquen. Por primera vez le oí verdadera rabia. Entender no va a ayudarte. Saber la verdad no va a salvar a nadie. Solo va a convertirte en otra persona cargando un peso que nunca podrás soltar. Se inclinó hacia mí, con los ojos clavados. ¿Eso es lo que quieres? ¿Pasarte el resto de tu vida sabiendo cosas que no puedes contarle a nadie, viendo cosas que no puedes dejar de ver? Pensé en los ojos de Morrison. En el dolor congelado en la cara de Chen. En la advertencia de Rodríguez. Ya los estoy viendo, dije. Ya estoy sabiendo cosas. Más vale entender con qué estoy tratando. Bill me sostuvo la mirada durante un largo rato. Luego soltó el aire, rendido. Vas a ir al marcador 47 pase lo que pase, ¿verdad? Asentí. Entonces voy contigo, dijo. Porque si vas a condenarte con conocimiento, no deberías hacerlo solo. A la mañana siguiente salimos al amanecer. Bill llevaba mapas. Mapas de verdad. No las versiones limpias que les dan a los guardabosques comunes. En esos mapas, los depósitos de equipo estaban marcados con fechas y coordenadas.
Los he estado siguiendo por años, admitió mientras conducíamos. Trazándolos. Buscando patrones. Señaló las anotaciones. Las fechas no coinciden con el día en que dejaron el equipo. Son anteriores, a veces por décadas. Me mostró el dibujo completo. Los depósitos formaban una espiral imperfecta. No era una línea limpia, parecía latir. Contraerse y expandirse en oleadas, como un pulmón enorme. Y en el centro, en el epicentro de esa espiral, estaba el marcador 47. Las fechas forman una secuencia, dijo Bill. Creo que no marcan cuando se dejó el equipo. Marcan cuando desaparecieron soldados. Sentí un vacío en el estómago. ¿Cuántos? He contado 217, hasta ahora. Desde 1917. Jesús. Sí. Aparcamos en el sendero más cercano y entramos a pie. Bill caminaba con la seguridad de alguien que ya había hecho esa ruta muchas veces, pese a insistir en que nunca se metía profundo en la sección cerrada. Pasamos los marcadores 12, 19, 26. Cada uno, un centinela quieto sobre un bosque que se volvía más incorrecto a cada paso. Como si la realidad perdiera precisión. Al llegar al marcador 33, el que había estado ausente, encontramos algo nuevo. El poste había sido reemplazado, pero no con equipo del servicio de parques. Era más viejo. De otro metal. Y tenía fechas estampadas a lo largo como anillos de crecimiento. 197 incompleto, como si el número se hubiera negado a terminar. Se repara solo, susurró Bill. O algo lo repara. Manteniendo el límite. Seguimos. La temperatura cayó. La luz cambió. Y los sonidos. Dios, los sonidos. Ese murmullo de radio era constante ahora, una estática de voces perdidas pidiendo ayuda a través de décadas. El marcador 47 estaba en un claro pequeño. A diferencia de los demás, este estaba rodeado de equipo. Docenas, quizá cientos de piezas. Cascos de distintas épocas. Fusiles desde cerrojos de la Primera Guerra Mundial hasta M4 modernos. Placas de identificación colgando de ramas como campanillas, tintineando con una brisa que yo no podía sentir. Y a 50 yardas al sureste, exactamente como Rodríguez había dicho, encontramos la escotilla. Estaba incrustada en un afloramiento rocoso, cubierta de musgo y crecimiento de décadas, pero seguía visible si sabías dónde mirar. El metal tenía marcas de edad, pero estaba intacto. Sin óxido. Lo que fuera que lo componía, no se corroía. Aquí es, dijo Bill. Aquí es donde bajaron. Los documentos están apenas dentro del pozo, dije. No tenemos que bajar hasta el fondo. No tenemos que abrir la puerta. Bill sacó una linterna. Rápido. Entramos, salimos. Tomamos lo que haya y nos vamos. De acuerdo. Asentí. Bill levantó la escotilla. Se movió suave, a pesar de su edad, como si alguien la hubiera aceitado hace poco. Debajo había oscuridad, y una escalera metálica descendiendo hacia la tierra. Bill bajó primero. Yo lo seguí, intentando no imaginar a Morrison y su equipo haciendo exactamente lo mismo, 35 años atrás. El pozo bajaba unos 9 metros. Al fondo, una pequeña cámara tallada en roca sólida. Y allí, apoyado contra la pared, había un maletín impermeable cubierto de advertencias escritas con algo que parecía sangre seca. Retrocedan. No los miren. Se apodera a través de los ojos. El patrón es una cuenta regresiva. Bill abrió el maletín. Dentro había documentos, entradas de diario, mapas, fotografías, todo firmado por alguien llamado la doctora Sarah Chen. No relación con el soldado Chen, supuse. Fechas entre 1945 y 1952. La primera página me heló la sangre. Proyecto Hourglass. Informe final.
Clasificación, por encima de alto secreto. Cometimos un error terrible. El artefacto recuperado en la instalación alemana en Baviera no era un arma, como creíamos. Es una trampa. Un mecanismo de recolección creado por algo que entiende el tiempo de formas que no podemos comprender. Cada soldado perdido no fue asesinado. Fue almacenado. Preservado en un estado de superposición temporal cuántica, existiendo en todos los momentos desde su desaparición, simultáneamente. Y con cada nueva desaparición, el artefacto se vuelve más fuerte. Creo que está contando hacia algo. El patrón de desapariciones no es aleatorio. Es una secuencia, una progresión matemática que conduce a un momento específico en el que la recolección estará completa. Dios nos perdone. Lo enterramos en lugar de destruirlo. Creímos que podíamos contenerlo, estudiarlo, quizá usarlo. Pero no puedes contener algo que existe fuera del tiempo lineal. Solo puedes retrasar lo inevitable. Si estás leyendo esto, necesitas. La entrada terminaba de golpe. El resto de la página estaba arrancado. Bill y yo nos miramos en la luz tenue de su linterna. Y entonces lo oímos. Un sonido desde más abajo del pozo, más allá de donde estábamos, desde la dirección de la puerta que el equipo de Morrison había abierto. Sonaba como respiración. Como miles de personas respirando al mismo tiempo, en perfecta sincronía. Y debajo de eso, una voz. No era interferencia de radio esta vez. Era una voz real, profunda, articulada en un idioma que no reconocí, y que, aún así, entendí. Gracias por abrir la escotilla. La cámara pareció encogerse. La recolección ha esperado tanto por más. Arriba, la escalera comenzó a retraerse. Se deslizó hacia arriba, alejándose, como un animal retirando un miembro. Nos quedamos atrapados. El pánico es extraño. En combate había aprendido a aplastarlo, a pensar con claridad incluso cuando todo se iba al infierno. Pero esto era distinto. No era fuego enemigo ni un problema táctico. Era la realidad, rompiéndose alrededor de nosotros. Bill me agarró del brazo. El equipo siseó. Suelta todo lo metálico. Ahora. No entendí, pero obedecí. Mi linterna. Mi radio. La multiherramienta del cinturón. Todo al suelo. Bill hizo lo mismo, con una urgencia frenética. La escalera terminó de retraerse con un clan hueco que retumbó por el pozo. Estábamos a 9 metros bajo tierra. Sin salida. Sin subida. Sin nada, excepto lo que hubiera más allá de esa puerta. Le atrae el metal moderno, susurró Bill. Algo de las firmas electromagnéticas. Cuanto más nuevo, más lo nota. Tragué saliva. Por eso los depósitos son equipo viejo. No los ve igual. ¿Cómo sabes eso? Bill apretó la mandíbula. El guardabosques que volvió mal. Antes de matarse, escribió cosas. Advertencias. La mayor parte era incomprensible, pero algunas. Sacó un cuaderno pequeño del bolsillo interior. Las páginas estaban llenas de letras temblorosas, diagramas, ecuaciones, como intentos desesperados de cartografiar una geometría imposible. La electrónica moderna lo llama, leyó Bill en voz baja. El acero forjado después de 1950 suena en frecuencias que puede oír. Levantó la vista hacia mí, con los ojos secos. Se mete a través del metal. Lo usa para ver nuestro mundo, para tocar nuestro tiempo. Pasó el dedo por otra línea, como si le doliera leerla. Solo el hierro viejo permanece en silencio. Solo el hierro viejo es seguro. El sonido de esa respiración creció hasta volverse insoportable, y entonces lo escuché, pasos. No era uno, ni dos. Eran varios pares de botas avanzando desde lo más hondo de la cámara, todos a la vez, con una sincronía perfecta.
como si una sola voluntad moviera decenas de cuerpos. Bill cerró el maletín estanco. Nos metemos más adentro, dijo, sin apartar la vista de la oscuridad. Tiene que haber un segundo pozo, un túnel de mantenimiento que construyeron los alemanes. Si los documentos de Chen están completos, debería ser la puerta al final de la cámara. La puerta se abrió. Pero no se abrió como lo hacen las puertas. No giró sobre bisagras, no cedió con un rechinar metálico. Se desplegó. Como si la realidad misma se estuviera pelando, abriéndose en láminas, para revelar algo que siempre había estado debajo, algo escondido a plena vista, esperando. Al otro lado había una sala. Y, sin embargo, la sala estaba mal. Sus dimensiones no obedecían ninguna lógica. Las paredes se encontraban en ángulos que no deberían existir. El techo era, al mismo tiempo, demasiado alto y demasiado bajo. Y el espacio se expandía cuanto más lo miraba, como si la habitación creciera por dentro, haciéndose más profunda, más ancha, conteniendo más mundo del que podría caber bajo tierra. Y allí estaban. Los desplazados. Cientos, quizá miles. Soldados de todas las guerras estadounidenses, de pie en formación perfecta, congelados en expresiones de horror y desconcierto. Infantes de la Primera Guerra Mundial con polainas enrolladas. Paracaidistas de la Segunda. Soldados de Corea. Tan el Rats, de Vietnam. Marines del Golfo. Y otros, de conflictos que ni siquiera reconocí. Uniformes que parecían de guerras que todavía no habían ocurrido. No se movían. No respiraban. Pero estaban conscientes. Podía sentirlo, su presencia mental, aplastando la mía, empujando como una marea silenciosa. Miles de mentes atrapadas, gritando por ayuda que ya sabían que nunca llegaría. No les mires a los ojos. Bill me agarró del hombro y me obligó a girar la cara. Las notas de Chen dicen que así es como te ve, a través de sus ojos. Si haces contacto, puede mapear tu línea temporal. Rastrearte por cada instante de tu existencia. Pero ya había mirado. Solo un segundo, un parpadeo. Y aún así, crucé la mirada con un soldado de la primera fila, un muchacho con uniforme azul de la guerra civil. Su rostro estaba fijo en una expresión de comprensión repentina, y de terror absoluto. Y, en ese instante, sentí como algo vasto y antiguo giraba su atención hacia mí. No era maldad. Eso habría sido más fácil de procesar. Era curiosidad. La curiosidad fría de un coleccionista examinando una pieza nueva. Midiendo su valor. Decidiendo dónde colocarla. Lo sentí atravesar mis recuerdos, tocando cada momento de mi vida como si pasara páginas de un álbum. Mi infancia. El servicio militar. El divorcio. Cada segundo que había existido, de pronto expuesto a algo que percibía el tiempo como nosotros percibimos el espacio. Michael. La voz de Bill me arrancó de ese abismo. Conmigo. No dejes que te arrastre. Me estaba jalando de lado, alejándome de la puerta, hacia una abertura oscura en la pared de la cámara que yo no había visto antes, el túnel de mantenimiento. Tropezamos dentro. Bill prácticamente me cargaba mientras yo luchaba por recordar cómo se movían mis propias piernas. A nuestras espaldas, la respiración cambió. Se volvió expectante. Hambrienta. Los soldados en la sala empezaron a moverse. No de forma natural. Se movían con esa coordinación perfecta que había visto en Morrison y los otros, como marionetas tiradas por la misma mano. Todos giraron hacia nosotros al mismo tiempo. Todos dieron un paso al frente, en una sola cadencia. ¡Corre!, jadeó Bill. El túnel era estrecho, apenas lo bastante ancho para avanzar en fila. Viejos soportes de madera sostenían el techo, vigas que tenían que ser de los años 40, instaladas cuando se construyó todo aquel complejo. Corrimos a ciegas, en oscuridad absoluta, con las manos pegadas a las paredes, avanzando solo por tacto. Detrás,
el eco de los pasos sincronizados se multiplicaba. No se apresuraban. No lo necesitaban. Aquí abajo, el tiempo funcionaba distinto. Podían permitirse la paciencia. En la oscuridad, la mano de Bill encontró la mía. Sigue. El túnel debería conectar con otro pozo a unos 200 metros, era una salida de emergencia, pero está sellada des. Sus palabras se cortaron cuando el túnel se abrió de golpe hacia otra cámara. Esta era más pequeña, claramente artificial. Paredes de concreto, vertidas décadas atrás, ahora agrietadas por la edad y cubiertas de una costra de polvo y ceniza. Había marcas por todas partes. Advertencias pintadas en al menos 6 idiomas, todas diciendo variaciones de lo mismo. No abrir la bóveda. Artefacto Kervin Med. La colección debe permanecer sellada. El reloj de arena está contando. En el centro se alzaba una enorme puerta de acero. No era la puerta imposible que conducía a la sala de la colección. Esta era real. Ingeniería soviética, pesada, física, cubierta de símbolos de advertencia y cerrada con mecanismos diseñados para no volver a abrirse jamás. Bill sacó más páginas de los documentos de Chen. Leía frenético, iluminado por una claridad tenue que parecía filtrarse desde un lugar que yo no podía identificar. Escucha esto, susurró, con la voz temblando. El artefacto del centro no es un arma. Es un temporizador. Un mecanismo de cuenta regresiva creado por algo que ve el universo en 4 dimensiones, como nosotros vemos un mapa plano. Tragué saliva, incapaz de apartar la vista de la puerta. ¿Y los soldados? Cada soldado que recoge, es un grano de arena cayendo en el reloj. Cuando se haya recolectado suficiente tiempo, cuando se hayan almacenado y comprimido suficientes momentos humanos, la cuenta termina. Y lo que espera al otro lado podrá entrar en nuestra línea temporal. Los pasos sincronizados se acercaban. Ya podía ver sombras moviéndose dentro del túnel por el que habíamos venido. Siluetas con uniformes de distintas épocas, todas con la misma coordinación de marioneta. Tiene que haber una forma de detenerlo, dijo Bill, buscando desesperado. Chen mencionó un seguro, un failsafe. Los alemanes, cuando lo encontraron por primera vez, construyeron algo. Un disruptor de resonancia. Si lo activamos, debería romper la coherencia de la colección, devolver a los soldados a sus tiempos correctos. ¿Dónde está? Bill señaló la puerta de acero. Ahí. Detrás. Junto al artefacto. Las sombras estaban ya casi encima. Vi a Morrison al frente. Su rostro era la misma máscara de horror que recordaba, y, detrás de él, decenas más. Todos extendiendo las manos hacia nosotros con movimientos que no se parecían del todo a los humanos. No podemos abrir esa puerta, dije. Si Chen y los alemanes la sellaron, si dejaron todas estas advertencias, no tenemos opción. Bill metió la mano en su mochila y sacó un dispositivo pequeño. Parecía una radio modificada. Tosca, pero funcional. Chen dejó esto. Está sintonizado a una frecuencia que debería desbloquearla. Pero una vez que se abra, tendremos unos 60 segundos para llegar al artefacto y activar el disruptor, antes de que la colección alcance a través. Los soldados estaban a 3 metros. Morrison abrió la boca y de ella salió aquella voz de antes, antigua, inhumana, hablando todos los idiomas a la vez, como si las palabras fueran solo una forma débil de acercarse al significado. No pueden detener la finalización. Los granos han caído. El puente está casi construido. Pronto el coleccionista cruzará su tiempo lineal, y su especie formará parte de la colección eterna. Deberían sentirse honrados. La conciencia humana es particularmente hermosa, cuando se preserva. Bill apretó el botón de activación. La puerta de acero se estremeció. Cerraduras que no se movían desde hacía décadas rechinaron y cedieron. Sirenas de alarma, que no deberían tener energía, empezaron a aullar. Y la puerta, lenta inexorablemente, comenzó a abrirse hacia adentro.
Más allá había luz. Pero no era luz normal. Era algo equivocado, enfermizo. Una claridad que parecía venir de todas partes y de ninguna, proyectando sombras en direcciones que violaban la geometría básica. Y en el corazón de esa luz, suspendido dentro de una cámara que era a la vez enorme e imposiblemente pequeña. Lo vi. El artefacto. Se parecía a un reloj de arena. Esa fue la descripción más cercana que mi cerebro pudo tolerar. Pero no estaba hecho de vidrio ni de metal ni de nada que yo reconociera. Parecía existir en más de 3 dimensiones. Su superficie estaba cubierta de patrones que dolían al mirarlos, progresiones matemáticas que insinuaban geometrías para las que la mente humana no fue diseñada. Y dentro, en lugar de arena, había momentos. Pude verlos. Fragmentos de experiencia humana, comprimidos y cristalizados. El último pensamiento de un soldado justo antes de que la bala lo alcanzara. Un instante de miedo, congelado en el tiempo. Segundos de vida extraídos y almacenados, brillando con una luz suave mientras caían, lentos, desde la cámara superior hacia la inferior. La cámara inferior estaba casi llena. El disruptor. Bill me empujó hacia adelante. El panel de la izquierda. Las notas de Chen dicen que hay que introducir una secuencia armónica específica. Yo los contengo. Bill, no puedes. Lo sé. Su voz sonó tranquila. Aceptaba el final como quien ya lo ha vivido por dentro muchas veces. Hace años que sé que así iba a terminar. Cada guardabosques que sirve aquí el tiempo suficiente se da cuenta de lo mismo. No somos guardianes, somos sacrificios en espera. La colección siempre cobra lo que se le debe. Sacó una vieja pistola de servicio. Calibre, 45, de la Segunda Guerra Mundial. Fuera del alcance de la conciencia del artefacto. B. Cuando los soldados desplazados inundaron la cámara, eché a correr. Hacia el artefacto. Hacia aquella luz imposible. Detrás de mí, estalló el primer disparo. Bill no disparaba a los soldados. Disparaba a los soportes, al hormigón, a las uniones del techo, intentando derrumbarlo para frenar el avance, para ganar segundos. El panel del que hablaba Chen estaba ahí. Cubierto de símbolos que parecían ecuaciones matemáticas traducidas a materia. Y junto a él, pegada con cinta a la pared, había una nota escrita a mano con la caligrafía inconfundible de Chen. Si has llegado hasta aquí, entiendes lo que está en juego. La secuencia es 1 1 2 3 5 8 13 21 34. La progresión de Fibonacci. El patrón que sostiene el crecimiento y la decadencia de la naturaleza. Introdúcela exactamente. Tendrás una sola oportunidad. Y debes saber esto, detener la cuenta regresiva significa sacrificar a todos los que ya están en la colección. No pueden salvarse. Solo pueden ser liberados hacia la no existencia. Me temblaban las manos cuando empecé. Cada número correspondía a un símbolo del panel. Cada presión hacía vibrar el artefacto con un zumbido, un tono que no solo se oía, se sentía. En los dientes. En las costillas. En los huesos. A mi espalda, la pistola de Bill hizo clic. Vacía. Escuché su último grito, una última insolencia contra aquello que venía. Y luego, silencio. Presioné el símbolo final. Por un instante, no ocurrió nada. Entonces el artefacto comenzó a vibrar. La luz se intensificó hasta volverse dolorosa, y los momentos guardados dentro, todos esos segundos cristalizados de conciencia humana, empezaron a agrietarse. Los soldados desplazados gritaron. Todos a la vez. Un coro de cientos de voces, sincronizadas, como si por fin se abriera una compuerta cerrada durante décadas y la agonía, por fin, encontrara salida. El artefacto se quebró. No explotó. Se deshizo como una burbuja de jabón, se separó en fragmentos que se evaporaron antes de tocar el suelo. Y al romperse, vi cómo los soldados empezaban a desvanecerse.
Morrison. Chen. Rodríguez. Los reclutas de la Primera Guerra Mundial. Los veteranos de Vietnam. Todos volviéndose translúcidos. Transparentes. Memoria. Morrison me sostuvo la mirada por última vez. Su expresión ya no era horror. Era otra cosa. Algo parecido a paz, o a gratitud. Gracias. Su voz resonó mientras desaparecía. Gracias por terminarlo. Y entonces se fueron todos. La luz se apagó. La geometría imposible se derrumbó, encajando de nuevo en un espacio normal, tridimensional. Y yo me quedé de pie en una cámara de hormigón vieja, con un montón de escombros metálicos extraños en el lugar donde el artefacto había existido. Bill yacía a unos 6 metros. A su alrededor, los cuerpos de los soldados desplazados ya no eran cuerpos, solo huesos antiguos y uniformes podridos. Seguía respirando, apenas. Me arrastré hasta él. Aguanta. Te voy a sacar de aquí. Él sonrió, débil. Los vi irse. Los vi por fin liberarse. Ya basta, Bill. Él me agarró la mano con una fuerza inesperada, como si en ese gesto le quedara todo lo que no le quedaba al cuerpo. La colección está rota. La cuenta regresiva se detuvo. Pero lo que estaba esperando del otro lado, lo que sea el recolector, sigue ahí fuera. Y sabe de nosotros. Algún día lo intentará otra vez. ¿Cómo lo detenemos? No puedes. Tragó aire, con dificultad. Pero puedes advertir. Documentarlo todo. Asegúrate de que la siguiente generación sepa lo que está enterrado en lugares como este. Que entiendan que algunos descubrimientos deberían quedarse enterrados. Su mano aflojó. La respiración se hizo lenta. Bill, no. Está bien, susurró. Ya no tengo que cargar con esto. Puedo descansar. Y se fue. Me quedé sentado en la oscuridad durante mucho tiempo, sosteniendo la mano de un hombre que se había convertido en mi amigo en apenas unas semanas. Al final, encontré el camino de regreso a la superficie. La escalera había vuelto a su posición normal cuando el artefacto se rompió. La sección cerrada se sentía distinta, más ligera, menos opresiva. Pero yo sabía que Bill tenía razón. Esto no había terminado. Reuní todos los documentos de Chen. Fotografié cada símbolo, cada marca, cada rincón. Y en los días siguientes, armé un registro completo de lo ocurrido, lo que la sección cerrada realmente contenía, lo que el gobierno había estado ocultando durante casi 80 años. El informe oficial declaró que Bill Cortez murió en un accidente de senderismo. La sección cerrada siguió cerrada. Los marcadores permanecieron en su sitio. En la superficie, nada cambió. Pero yo sí. No podía seguir trabajando como guardabosques. No podía seguir fingiendo que protegía a la gente de peligros ordinarios cuando sabía lo que, de verdad, acechaba ahí fuera. Renuncié en menos de un mes. Desde entonces, documento. Investigo. Rastreo otros lugares como la sección cerrada, sitios donde la realidad es más delgada, donde cosas de afuera pueden estirar la mano y tocar nuestro mundo. E intento advertir, aunque casi nadie me crea. Porque esto fue lo que aprendí, allí abajo, en esa cámara subterránea. Creemos que estamos solos en el universo. Creemos que la realidad sigue reglas que entendemos. Creemos que el tiempo fluye en una sola dirección, y que nadie puede tocarlo. Estamos equivocados en todo. Hay cosas más antiguas que nuestra especie, más antiguas que nuestro planeta, que existen en dimensiones que apenas podemos imaginar. Y algunas, coleccionan. Recolectan conciencia como nosotros podríamos coleccionar mariposas, preservando instantes de lucidez para fines que no podemos comprender. El artefacto del norte de California era solo un punto de colección. Los documentos de Chen mencionaban otros.
Ubicaciones alrededor del mundo donde los soldados desaparecen con tasas estadísticamente imposibles. Donde el tiempo se comporta de forma extraña. Donde el límite entre nuestra realidad lineal y algo inmenso se vuelve frágil. La mayoría sigue activa. El gobierno lo sabe. Siempre lo ha sabido. Pero no pueden detenerlo, igual que no pueden detener la gravedad o la entropía. Lo único que pueden hacer es gestionarlo. Contenerlo. Sacrificar a unos pocos soldados por generación para mantener al resto de nosotros en la ignorancia. Y la cuenta regresiva, la que avanzaba hacia finales de 2024. Detuvimos un artefacto. Pero los cálculos de Chen sugerían que existían al menos otros 17 en el mundo, todos contando en sincronía. Todos construyendo puentes para que algo cruce hacia nuestra línea temporal. No sé si detuvimos la cuenta regresiva. O si solo la retrasamos. No sé si el coleccionista sigue ahí afuera, esperando, paciente, inmóvil. Pero sí sé esto, los soldados desplazados ya están libres. Al menos los del norte de California. Los soltaron de su prisión temporal y los dispersaron de regreso a esa no existencia que les negaron durante tanto tiempo. Y a veces, en noches silenciosas, creo que puedo oír la voz de Morrison en el viento, dándome las gracias una vez más. La sección cerrada sigue allí. Los marcadores siguen en pie. Y el gobierno aún mantiene a la gente lejos, repitiendo las mismas mentiras de siempre sobre contaminación por municiones. Pero si alguna vez estás de excursión por el norte de California y ves un poste metálico pequeño, pintado de un gris verdoso extraño, da media vuelta. No hagas preguntas. No investigues. Solo retrocede, y vete. Porque aunque rompimos el artefacto, aunque liberamos la colección, el lugar en sí sigue dañado. Sigue siendo delgado. Un punto donde la realidad no funciona del todo como debería. Y lo que sea que estaba usando ese espacio para construir un puente hacia nuestro mundo, recuerda. Recuerda a su paciente. Y algún día, lo intentará otra vez. Eso fue hace 3 años. 3 años desde que destruí el artefacto. 3 años desde que Bill murió en aquella cámara subterránea. 3 años desde que me alejé del servicio de guardabosques y empecé a cazar respuestas que el gobierno no quiere que existan. Te lo cuento ahora porque no me queda mucho tiempo. No en el sentido que imaginas. No me estoy muriendo. No exactamente. Pero estoy convirtiéndome en otra cosa. En algo que la colección marcó en mí, cuando miré a los ojos de aquel soldado de la guerra civil. Déjame explicarte qué pasó después de salir del norte de California. Los primeros 6 meses intenté volver a una vida normal. Me mudé a Portland, conseguí trabajo en una tienda de artículos deportivos, y traté de convencerme de que todo había terminado. Que ya estaba. Que el artefacto se había destruido. Que los soldados eran libres, y que yo podía seguir adelante. Pero los sueños empezaron casi de inmediato. No eran sueños normales. Eran recuerdos que no eran míos. Cerraba los ojos y veía batallas que jamás había peleado. Trincheras en Francia, 1918. Selvas en Vietnam, 1969. Tormentas de arena en Irak, 1991. Estaba viviendo momentos almacenados, fragmentos de conciencia de soldados que habían estado en la colección. Como si, al quebrarse el artefacto, algo se hubiera transferido a mí. Al principio solo ocurría de noche. Luego empezó a pasarme de día. Podía estar acomodando cajas, de pronto, ya no era Michael Reeves. Era el soldado raso James Patterson, encogido en un zorro durante la batalla de las Ardenas. Sentía el frío que lo mató filtrándose en mis huesos. Los episodios duraban segundos al principio, luego minutos, luego horas. Fui a médicos. A psiquiatras. Me diagnosticaron TEPT y me recetaron pastillas que no hacían nada. ¿Cómo iban a hacerlo? No entendían que yo no estaba reviviendo mi propio trauma. Yo estaba experimentando los segundos de muerte de cientos de soldados, cristalizados,
preservados, y ahora, de algún modo, viviendo dentro de mi mente. Fue entonces cuando empecé a encontrar a los otros. En foros de apoyo a veteranos, en páginas oscuras de historia militar, descubrí que no estaba solo. Había al menos 30 personas en el mundo viviendo lo mismo. Todos habían estado cerca de lugares donde los soldados desaparecían a un ritmo imposible. Todos se habían expuesto, de alguna manera, a la fuerza que estaba recolectando conciencia humana. Nos llamamos los marcados. Y empezamos a comparar notas. Una mujer, Sarah Kim, en Corea del Sur. Había hecho senderismo cerca de la DMZ y tropezó con un búnker viejo. Dentro encontró, según ella, una sala llena de momentos congelados. Tocó uno, y empezó a vivir memorias de soldados de la guerra de Corea. Un hombre, Klaus Weber, en Alemania. Exploraba instalaciones nazis abandonadas en Baviera y encontró una cámara que coincidía exactamente con las descripciones de Chen. Otro sitio de recolección. Había activado algo, roto algo, y ya no podía dejar de ver a través de los ojos de soldados de la Wehrmacht desaparecidos en 1944. 17 sitios en total. Exactamente como Chen había calculado. Todos contando hacia atrás. Todos construyendo puentes para que algo cruce. Y esto fue lo que nos aterrorizó. La cuenta regresiva seguía activa. Romper un artefacto no la detuvo. Solo liberó a los soldados atrapados en ese sitio específico. Los otros 16 seguían recolectando, seguían almacenando momentos, seguían preparando lo que el coleccionista había planeado. Me obsesioné con cartografiarlos. Los marcados compartimos información, reunimos recursos, levantamos una base de datos de desapariciones que se remontaba siglos. Y cuando sabes qué buscar, el patrón se vuelve obvio. Pequeños grupos de soldados desapareciendo en áreas geográficas específicas. Siempre cerca de antiguas instalaciones militares. Siempre en lugares con geología extraña, depósitos minerales inusuales, anomalías electromagnéticas, zonas donde el campo magnético de la Tierra fluctúa. El coleccionista no elegía sitios al azar. Seleccionaba lugares donde el límite entre dimensiones era naturalmente más delgado. Lugares donde la realidad ya estaba dañada, ya era vulnerable, ya se dejaba manipular. Un punto aparecía en nuestros datos más que cualquier otro. Pine Gap, Australia. Oficialmente es una estación de seguimiento satelital, operada en conjunto por Estados Unidos y Australia. Pero la tasa de desapariciones alrededor de Pine Gap era monstruosa. Desde 1970, más de 300 soldados y contratistas se habían esfumado en el desierto circundante. Las explicaciones oficiales variaban: golpe de calor, deserción, fallos de equipo. Nosotros sabíamos la verdad. Logré entrar en Pine Gap hace 6 meses. No me preguntes cómo. Digamos que entre los marcados hay gente con autorizaciones tan altas, que ya dejó de importarle el canal oficial. La instalación desciende. Mucho más de lo que requeriría cualquier equipo satelital. Llegué hasta el nivel 8 antes de que seguridad me atrapara. Pero vi lo suficiente. Tienen un artefacto allí. Más grande que el de California. Más sofisticado. Y, a diferencia del sitio de California, enterrado y olvidado, Pine Gap está gestionado activamente. Científicos lo monitorizan. Militares lo custodian. No están intentando destruirlo. Lo están estudiando. Aprendiendo de él. Y, salvo que me equivoque mucho, están intentando comunicarse con lo que hay del otro lado. Los documentos que alcancé a fotografiar antes de que me arrastraran fuera estaban clasificados por encima de alto secreto. El proyecto Urglass no se abandonó tras las advertencias de Chen. Se expandió. Se internacionalizó. Pasó a manos de una coalición que incluye a Estados Unidos, Rusia, China y varios países más. Lo llaman la Iniciativa de Recolección Temporal. Y su objetivo no es detener la cuenta regresiva. Es controlarla. Dominar lo que el coleccionista está construyendo, y usarlo como arma. Imagínalo,
poder quitar soldados enemigos del tiempo mismo. No matarlos. Eso deja cuerpos, crea mártires, provoca represalias. En cambio, borrarlos de la línea temporal. Guardarlos donde experimenten cada momento de su existencia al mismo tiempo, en una conciencia eterna y congelada. Sería el arma perfecta. Y, según esos documentos, están cerca de lograrlo. La cuenta regresiva está programada para completarse el 31 de diciembre de 2025. Menos de un año desde el momento en que estoy grabando esto. Cuando ocurra, el coleccionista cruzará. El puente construido con miles de momentos robados se volverá permanente. Y lo que exista al otro lado, lo que mire nuestro espacio-tiempo de 4 dimensiones como nosotros miramos una fotografía, podrá alcanzar nuestra realidad cuando quiera. Los que dirigen la iniciativa creen que pueden controlarlo. Creen que pueden negociar. Que pueden convertirlo en arma. Que pueden usarlo para asegurar la dominación de su nación durante generaciones. Están equivocados. Lo sé por lo que me está pasando. Los episodios, esos instantes en los que vivo recuerdos de otros soldados, han empeorado, más frecuentes, más intensos, más invasivos. Y con cada uno empiezo a entender qué contienen de verdad. No son simples memorias. Son advertencias. Cada soldado dentro de la colección intenta comunicar el mismo mensaje. El coleccionista no distingue entre sujetos dispuestos y sujetos obligados. No le importan las banderas, ni las ideologías, ni los sistemas políticos. Recolecta conciencia porque eso es lo que hace. Eso es lo que es. Y cuando el puente esté completo, cuando pueda cruzar del todo nuestra dimensión, no se limitará a recolectar soldados. Nos recolectará a todos. Cada conciencia humana será un momento más para cristalizar y almacenar. Otro grano de arena cayendo en un reloj de arena que nunca se vacía, porque el tiempo mismo se convertirá en su prisión. He intentado advertirlo. Publiqué artículos con seudónimos. Escribí en foros de conspiraciones. Incluso traté de contactar a periodistas serios. Nadie me cree. ¿Cómo iban a creerme? Suena a locura. Pero los marcados sí me creen. Estamos planeando algo. Una operación para diciembre. Vamos a golpear los 17 sitios al mismo tiempo. No para estudiarlos, ni para aprovecharlos, sino para destruirlos todos de una vez. Romper el patrón. Hacer añicos la cuenta regresiva antes de que se complete. Probablemente sea un suicidio. Los sitios están fuertemente custodiados. La mayoría de nosotros no sobrevivirá. Pero no tenemos elección. Porque hay algo que nadie más entiende, ya estamos parcialmente recolectados. Los que hemos sido expuestos, los que cargamos recuerdos de soldados desplazados, existimos en 2 estados a la vez. Una parte sigue en el tiempo normal, avanzando segundo a segundo. Pero otra parte ya está congelada, ya cristalizada, ya viviendo cada instante de nuestra vida al mismo tiempo. Lo siento pasar, cada día más. Esta mañana estaba preparando café, de pronto, fui simultáneamente un niño de 5 años abriendo regalos de Navidad, y yo, con 32, de pie en aquella cámara subterránea, y otra versión futura de mí a la que todavía no llego, en algún lugar oscuro y helado, repitiendo mis últimos momentos una y otra vez. El tiempo se está volviendo inestable a mi alrededor, a nuestro alrededor. Los marcados estamos convirtiéndonos en algo parecido a los soldados desplazados, existimos en múltiples momentos de forma simultánea. Nuestra conciencia se esparce por nuestra propia línea temporal como tinta en el agua. Los médicos no lo ven. Las pruebas no muestran nada. Todo normal. Pero yo lo sé. Yo lo siento. Siento que me estoy volviendo un puente. Un punto de conexión entre la realidad ordinaria, y lo que sea que exista más allá. Y también siento algo peor, la atención del coleccionista afinándose sobre mí. Sabe que destruí uno de sus artefactos. Sabe que planeo destruir los demás. Y está, curioso.
Curioso como yo podría estarlo ante un espécimen raro. A veces, en el espacio entre un segundo y el siguiente, lo veo. No con claridad. La percepción humana no está diseñada para eso. Pero atrapo destellos, algo vasto e intrincado, hecho de matemáticas y conciencia, existiendo en dimensiones en las que mis ojos no consiguen enfocar. Me observa como un entomólogo observaría a un insecto especialmente interesante. Y eso es lo más perturbador. No es malvado. No es cruel. No es sádico. Simplemente hace lo que hace, recolecta, preserva, construye estructuras con momentos robados de lucidez. Para él, no somos personas. Somos componentes. Bloques de construcción para algo mayor que cualquier conciencia individual. Desde su perspectiva, no está mal. Es otra forma de ordenar la realidad. Pero yo todavía soy lo bastante humano como para pelear. Nosotros también. Todos. 31 de diciembre. Ese es el día. 17 equipos. 17 sitios. Ataque simultáneo. Medianoche UTC, el 31 de diciembre. Tenemos los esquemas de los documentos de Chen. Sabemos cómo romper los artefactos. Y sabemos que, probablemente, eso nos mate. Pero quizá si rompemos los 17 a la vez, alteremos el patrón lo suficiente como para impedir que el coleccionista cruce. Quizá podamos salvar a la humanidad de convertirse en otra colección, otro conjunto de instantes cristalizados, guardados en un reloj de arena imposible. Estoy grabando esto porque necesito que alguien sepa lo que pasó, lo que está pasando, lo que está a punto de pasar. Si lo logramos, probablemente nunca oirás hablar de ello. Los gobiernos implicados lo encubrirán. Nos pintarán como terroristas, extremistas o enfermos mentales. Y quizá lo seamos. Quizá todo esto sea un delirio elaborado, y yo solo esté sufriendo TEP. Pero no lo creo. Creo que los sueños son reales. Que los destellos son reales. Que el coleccionista es real. Y que la cuenta regresiva es real. Y que, en menos de un año, de una forma u otra, todo terminará. Ojalá pudiera cerrar esto con algo esperanzador. Con una frase que te calme. Con la promesa de que todo va a estar bien. Pero llevo 3 años viviendo con la verdad, y la esperanza es un lujo que ya no puedo permitirme. Solo puedo ofrecer una advertencia. Si empiezas a experimentar recuerdos que no son tuyos, si empiezas a ver momentos de tu vida ocurriendo de manera simultánea en vez de uno tras otro, aléjate de las instalaciones militares. Aléjate de cualquier lugar donde hayan desaparecido soldados en números inusuales. Porque eso significa que has sido marcado. Notado. Seleccionado. Y cuando el coleccionista se fija en ti, ya no aparta la mirada. Estoy en Arizona ahora, preparando la operación Pinega. Mi equipo son 12 personas. Todos marcados. Todos viviendo la misma inestabilidad temporal que yo. Bromeamos diciendo que somos la unidad de operaciones especiales más disfuncional de la historia, parpadeando entre pasado, presente y futuro, apenas capaces de sostener una conciencia lineal el tiempo suficiente para planear el asalto. Pero es lo único que tenemos. Sarah Kim lidera el equipo en la DMZ. Klaus Weber golpea el sitio de Baviera. Los demás están repartidos por todo el mundo, convergiendo en sus objetivos para ataques sincronizados. Probablemente no lo logremos todos. Diablos, probablemente ni siquiera nos acerquemos a los artefactos antes de que nos maten. Pero tenemos que intentarlo, porque la alternativa es demasiado terrible. Ayer empecé a experimentar algo nuevo, un recuerdo que aún no ha sucedido. Yo, de pie frente al artefacto de Pinega, introduciendo la secuencia de Fibonacci en su panel de control. El artefacto rompiéndose. La luz y el sonido colapsando en geometrías imposibles. Y luego, nada. Ahí termina el recuerdo. No sé si eso significa que muero. O si significa que tengo éxito y vuelvo al tiempo normal.
o si significa algo completamente distinto. Pero lo veo con demasiada claridad. Ya ocurrió desde cierta perspectiva. Está ocurriendo ahora mismo desde otra. Y ocurrirá, suponiendo que el tiempo siga funcionando así, cuando llegue diciembre. Lo último que quiero decir es esto. Si estás leyendo esto después del 31 de diciembre de 2025, y sigues experimentando el tiempo de forma lineal, avanzando segundo a segundo sin fracturarte en una existencia simultánea, entonces lo logramos. Rompimos los artefactos. Detuvimos la cuenta atrás. Impedimos que el coleccionista cruzara. Nunca sabrás nuestros nombres. Los gobiernos se encargarán de eso. Pero 17 equipos de marcados lo dieron todo para salvar un mundo que ni siquiera sabía que necesitaba ser salvado. Y si estás leyendo esto y el tiempo se ha vuelto inestable, si vives momentos fuera de orden, si las fronteras entre pasado, presente y futuro se han disuelto. Lo siento. Fallamos. Y la recolección ha comenzado. Hay algo más que debo decirte. Algo que descubrí la semana pasada y que lo cambia todo. Estaba revisando otra vez los documentos de Chen, leyendo pasajes que antes había pasado por alto, cuando encontré un último añadido escrito con su letra, pero fechado en 1952, décadas después de que supuestamente dejara de trabajar en el proyecto Reloj de Arena. Decía: ahora lo entiendo. El coleccionista no está construyendo un puente para cruzar hacia nuestra dimensión. Está construyendo un puente para cruzar hacia afuera. La Tierra ya está dentro de la colección. Lo ha estado desde 1945, quizá antes. Lo que llamamos tiempo normal, causalidad lineal, es solo otro momento cristalizado, experimentado eternamente desde la perspectiva del coleccionista. No intentamos impedir que entre en nuestro mundo. Intentamos escapar del hecho de que ya estamos dentro de su reloj de arena, viendo caer los últimos granos. He leído ese párrafo 100 veces, buscando otra interpretación, intentando convencerme de que Chen estaba equivocada, loca, o especulando sin pruebas. Pero lo explica todo. Las anomalías temporales. La forma en que los marcados vivimos múltiples momentos a la vez. La sensación de que el tiempo se espesa a nuestro alrededor, volviéndose denso, resistente. No estamos en peligro de ser recolectados. Ya estamos recolectados. Cada momento de la historia humana, desde el primer pensamiento consciente hasta lo último que llegue, es arena que ya cayó. Nosotros la vivimos en secuencia porque así funciona la mente humana. Pero desde afuera, desde la perspectiva del coleccionista, todo ya pasó. Todo está preservado. Todo está almacenado. Y la cuenta atrás, los artefactos, el supuesto puente. No son la preparación de una invasión. Son los mecanismos por los que nos volvemos conscientes de nuestra propia colección. El instante en que el espécimen se da cuenta de que está dentro de un frasco. El 31 de diciembre no es cuando el coleccionista cruza. Es cuando entendemos por completo que ya está aquí. Que siempre estuvo aquí. Que no existe un afuera al que escapar, porque todo el espacio-tiempo, toda la realidad está dentro del reloj de arena. No sé qué ocurre cuando tomamos plena conciencia de eso. Las notas de Chen no lo dicen. Quizá no cambie nada. Quizá sigamos viviendo nuestros momentos uno tras otro, pero con el conocimiento horrible de que ya están terminados, ya están preservados, ya forman parte de algo de lo que jamás podremos salir. O quizá la conciencia sea lo que rompe la ilusión. Quizá entender que estamos recolectados sea lo que nos fracture en existencia simultánea, vivir cada instante de nuestra vida a la vez, porque eso es lo que siempre fuimos. Solo que no lo sabíamos. Voy a Pinegap de todos modos. Voy a introducir la secuencia. Voy a romper el artefacto. No porque crea que nos salvará. No creo que se pueda salvar a alguien de algo en lo que ya está dentro. Sino porque quizá, solo quizá, romper los mecanismos de la conciencia nos devuelva la ilusión cómoda del tiempo lineal. Que nos permita olvidar lo que somos. Volver a ser especímenes inconscientes, viviendo nuestros instantes preservados en secuencia,
sin saber que cada segundo de nuestra existencia está congelado en una hora eterno. Eso es lo único que puedo esperar. No escapar. Solo ignorancia. La misericordia de no saber. Si estás leyendo esto y aún experimentas el tiempo de manera normal, si sigues creyendo que avanzas hacia un futuro incierto, no mires demasiado de cerca el patrón. No estudies las desapariciones. No investigues los sitios. Porque una vez que lo ves, ya no puedes dejar de verlo. Una vez que entiendes que cada instante es simultáneo, que pasado y futuro son solo perspectivas distintas de un presente inmóvil, no puedes volver al consuelo de la causalidad. Y quizá la conciencia sea la trampa más cruel de todas. Me desconecto ya. 3 meses para el 31 de diciembre. 3 meses hasta estar frente a ese artefacto y tratar de romper la ventana por la que he visto demasiado. Michael Reeves. Guardabosques. Norte de California. Marcado por el coleccionista. Desesperado por olvidar lo que aprendí. Si esta grabación te alcanza, si estás oyendo mi voz, probablemente te preguntas si lo conseguí. Si detuvimos la cuenta atrás. Si salvamos el mundo. La verdad es más simple. Y más terrible. Nunca estuvimos en posición de salvar nada. Nunca fuimos libres. Siempre fuimos especímenes. Componentes. Granos de arena. Y el reloj de arena. Esto no cuenta hacia un evento futuro. Te muestra lo que ya pasó, lo que siempre pasó, lo que siempre pasará, desde una perspectiva. La única que importa, la del coleccionista. Y te está mirando ahora mismo. A través de mis palabras. A través de tu instante de lectura. Sumando tu conciencia a su colección. Bienvenido al reloj de arena. Siempre has estado aquí. Siempre estarás aquí. Y en algún lugar, en dimensiones que no puedes percibir, algo vasto y matemático está apreciando la belleza de tu conciencia cristalizada. Igual que aprecia la mía. Igual que aprecia la de todos.